Bienvenida. Sí, estamos grabando porque luego esto se cuelga en el Facebook del CIU. Hemos preferido no hacerlo transmitir directo porque se hace un poquito complicado. Luego la gente no viene ni aquí ni al Facebook o luego es difícil. Entonces, pero sí se cuelga en el Facebook del CIU, del Instituto, digo, del Centro de Interdisciplinario de Investigación en Humanidades, de la UAM. Y ahí están todas las sesiones anteriores. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a esta sesión del Seminario de Historia de la Infancia, de las Infancias y Adolescencias. Es un seminario interdisciplinario entre la UNAM y la UAM, ¿no? La Facultad de, perdón, ya no hay ninguna facultad acá, el Instituto de Históricas y el Centro de Investigación en Humanidades de la UAM. Y bueno, pues con esto damos continuación a las sesiones de este año, que bueno, pues tuvimos ahí un periodo de vacaciones y estamos retomando ahora en agosto. Y empezamos con esta conferencia de Diego Álvarez, que bueno, viene a presentar avances importantes de su tesis. No entregó un texto porque estaba todavía muy en construcción, pero bueno, pues es una investigación que está trabajando como parte de su tesis doctoral en el CINVESTAB, en el DIE, en la Dirección de Investigación Educativa del CINVESTAB. Diego es, bueno, pues un querido y viejo conocido nuestro, del cercano amigo del seminario. Diego colaboró con el seminario, sobre todo cuando el seminario empezó a llevarse a cabo de manera virtual, ¿no? Durante la pandemia. Diego fue pues una pieza clave que nos ayudó mucho en toda la logística y en la organización del seminario ya en esta modalidad virtual. Como he dicho en las sesiones anteriores, ya se quedó la modalidad porque ha resultado muy cómoda para poder incluir ponentes y participantes que vienen, que nos acompañan pues de diferentes lugares de México y del extranjero. Entonces lo decidimos dejar así porque hemos podido mantener lazos. También decíamos la sesión pasada que precisamente porque ahora es un seminario virtual, podemos también presentarlo como una actividad de la REIAL, ¿no? De la Red Latinoamericana de Historia del Estudios de Infancia y Adolescencia. Entonces, bueno, pues ya se suma la Real a nuestros logos, de manera, bueno, nosotros lo seguimos gestionando, pero bueno, pues esa presencia de la Real, ese vínculo con la Real es muy importante para Susana y para mí. Entonces, bueno, pues volviendo a la presentación, perdón, ya me salí de tema, volviendo a la presentación de Diego, les digo, un querido conocido nuestro. Diego, además, bueno, pues es egresado de la UAM, de la Facultad de Humanidades de la UAM, como de licenciatura en Historia y después maestro en Humanidades también por la UAM, también estudió conmigo la maestría. Ha estado metido en temas tanto de historia de la infancia como historia de la educación. Ha estudiado también temas que tienen que ver con la subalternidad y bueno, pues hizo una tesis de maestría relacionada con María Montessori, con el método Montessori y los conceptos en torno a la infancia recogidos a través del método Montessori, una crítica fuerte al método Montessori. No es una historia de aplausos, sino una crítica. Y se quedó pues con estos temas que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Con el cuerpo infantil, con el desarrollo psíquico y pedagógico de los niños, y se quedó con ese tema y ahora ha iniciado su doctorado. Bueno, ya está en segundo año, me parece, del doctorado, tercero, el doctorado en educación del CINVESTAB. Y entonces, bueno, pues nos presenta esta conferencia que se llama Desde el cráneo, la utilización de la cefalometría como diagnóstico de la clasificación de niños con anormalidades psíquicas, 1917-1927. Bueno, Diego, ya te sabes más o menos cómo es ¿no? Tienes un tiempo no muy largo, unos 40 minutos más o menos, entre 30 y 40 para exponer, y luego abrimos una sesión de preguntas y respuestas. Adelante. Muchas gracias. Pues primero agradecerles
al seminario, a ustedes, doctora Alcubierre, doctora Sosensky, por la invitación. Se siente bien volver a casa. Estoy muy emocionado de escuchar sus comentarios, pues sabiendo que pues, de los expertos al respecto de la infancia aquí en México, ¿no? Bueno, no solo en México, pero bueno. Entonces, ¿ya se ve mi pantalla? Sí, 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 ya se ¿verdad? ve. Bueno, entonces, arranquémonos. Este trabajo, lo que les voy a exponer hoy es básicamente como el esquema de, por así decirlo, de mi primer capítulo, aunque no les voy a mostrar todo el primer capítulo, hay una parte que dejé de fuera por cuestión de tiempo, entonces quería presentarles pues donde tengo más trabajado los conceptos. Les quiero hablar un poco de mi investigación actual, ¿no? En mi investigación estoy trabajando la clasificación de los niños en anormales y anormales a partir de distintos diagnósticos, ¿no? Como la que vamos a ver hoy, la cefalometría, pero también trabajo mucho con las pruebas de inteligencia, la de Coudet, Ebbinghaus, la Binet, bueno, que es de Binet y de Simons, ¿no? Y también incluso la clasificación a partir del el estudio endocrinológico, ¿no? Y el uso de instrumentos médicos como este, el encefalograma y este tipo de cosas para la clasificación de los niños a partir de diagnósticos, ¿no? Pues mis preguntas de investigación es por qué ocurre, ¿no? ¿Por qué se da en el ámbito educativo y en el médico una clasificación de los niños, ¿no? Si esto tiene que ver con una relación, ¿no? De lo que en ese momento mis fuentes primarias, los autores y los textos que estoy trabajando nombran como lo médico-pedagógico, ¿no? A lo que estoy proponiendo que es un tipo de saber, el saber médico-pedagógico. Y bueno, un poco cuáles son los sujetos y los espacios que se producen a partir de estas prácticas de clasificación que nosotros conocemos como diagnósticos. Mi intención es ofrecer una relectura de las fuentes pedagógicas y médicas, ¿no? Como un proceso de construcción de ciudadanía a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Mi tesis recorre más o menos a muy grandes rasgos de 1874 a 1936 y tomo varios estudios para esta clasificación. Luego en otra ocasión espero platicarles de, de los otros casos que estoy trabajando. Eh, lo hago, ¿no? A partir de los trabajos que Michel Foucault hace sobre la noción de normalidad, ¿no? Me interesa sobre todo, ¿no? Y no solo Michel Foucault, sino toda la escuela que trabaja el concepto de la psicologización, ¿no? Como parte de la disciplinización del conocimiento, ¿no? Entonces a mí me interesa mucho la psicologización de la educación. También me interesa seguir los estudios que hace Hacking sobre la construcción y configuración, Ian Hacking sobre la construcción y clasificación de sujetos, ¿no? Él también trabaja la clasificación desde lo que llama lo nominal y lo no nominal, ¿no? Me interesa Hacking por su cercanía al giro de las nuevas materialidades, ¿no? Y también por su cercanía a las nuevas materialidades y el giro ontológico de los objetos. Me interesa Bruno Latour, ¿no? Sobre todo porque me ayudan a entender cómo clasificar estas nociones que encuentro en mis fuentes, en mis trabajos, en mis objetos de estudio, ¿no? Como objetos científicos. Entonces me interesa mucho, por así decirlo, la articulación entre las historias de las infancias, las historias de las mediaciones y la historia de la ciencia, ¿no? Y un poco como en segundo plano, todo a partir de ver la participación que tienen tanto en la construcción ciudadana como en poco el papel del saber médico pedagógico en los proyectos estatales, ¿no? Específicamente la instrucción pública y la SEP. Lo que el centro o el principal trabajo en el que me baso en el primer capítulo es el texto de Jesús González y los niños anormales, no es el único. También trabajo a partir de la fuente hemerográfica en la revista Instrucción Primaria, la clasificación que realiza Joaquín Cosíos, que de hecho es, como les diré adelante, básicamente la misma clasificación que propone el doctor Jesús González.
Estoy trabajando el texto de los niños anormales psíquicos, psicóticos, iba a decir que mal, que es una publicación que se hace en el año de 1918, que lo hace una editorial muy interesante, que es una editorial que en realidad es francesa, ¿no? Que publica textos de medicina, de psicología, de psiquiatría, ¿no? Para esas épocas, principalmente, incluso algunos otros textos de epidemiología, ¿no? Pero bueno, es una editorial que se llama Librería de la Viuda de la calle de Buret, ¿no? Este, bueno, de la Viuda C. Buret, perdón. Y tiene también una imprenta aquí en la Ciudad de México, en la Avenida 5 de Mayo, y ellos son quienes le publican a Jesús, al doctor de Jesús González, este texto y otro texto para los que les interese, higiene escolar. Estos dos textos, de hecho, son transcripciones de conferencias que el doctor Jesús González dio, la de higiene escolar en 1913, la que me interesa a mí en 1917. Es un curso que dirigió al cuerpo docente de la Escuela Normal Regional de la Ciudad de León. Sí, el objetivo era pues promocionar un enfoque especializado y manejo de pedagógica de los niños que eran considerados como anormales psíquicos, ¿no? Y pues bueno, lo hace a partir de las concepciones médicas y pedagógicas de la época. Me interesa esta publicación porque es la primera, digo, primero por su característica de transcripción, pero también porque es el primer libro ya formal, ¿no? Que no está puesto en revistas o que no está puesto en la fuente hemerográfica sobre la clasificación de los niños anormales en México. Tenemos, digo, como les digo, no es la primera vez que se hace esta clasificación, ni la última, dicho sea de paso. Esta clasificación, de hecho, continúa hasta 1927 en el Departamento de Psicopedagogía, esto que ya ha trabajado Andrés Martínez y Alberto del Castillo, continúan con esta clasificación propuesta, que ahorita les voy a decir un poco de dónde viene. Entonces, por eso me interesa, ¿no? Me interesa también por a quién está dirigida, ¿no? Es un curso, ¿no? El libro también, que está hecho para maestros y maestras normalistas. Y pues porque, bueno, hay varios órganos públicos, ¿no? Que participan en esta publicación, ¿no? Las escuelas normalistas, la Dirección de Instrucción Pública, este, la Academia Nacional de Medicina, ¿no? Y bueno, ¿no? Como que uno de los esfuerzos o de este fenómeno constitutivo tan complejo que es la configuración de las instituciones eh, públicas de educación en México. Entonces, por eso me interesa. Pues el objetivo de mi análisis es comprender mejor el contexto y las implicaciones que tienen las prácticas médicas y pedagógicas de la época y un poco tal vez pues proyectar cómo esta clasificación de normal y anormal perdura incluso, ¿no? O existe de cierta manera, aunque ya con diferentes nombres, ¿no? La práctica de clasificar, aunque ya no se clasifica en niños normales y anormales, la práctica de hacer pruebas para medir la inteligencia, la práctica de separar a los niños, crear estos sujetos a partir de una clasificación, o construir o configurar estos sujetos. ¿Qué cosas vienen de este periodo, ¿no? Y estos ejercicios como los de Jesús González. Eh, y bueno, ¿no? ¿Quién es Jesús González? Jesús González es un oftalmólogo guanajuatense. Una aclaración, las imágenes que no tomé del texto, que ya les mencioné, tienen abajo entre paréntesis de dónde salieron. Las imágenes que tomé del texto no tienen la aclaración, sepan que vienen del texto. Si a alguien le interesa las páginas donde viene o algo así, con gusto se las comparto por correo. Ahorita les digo mi correo. Pero bueno, es un oftalmólogo guanajuatense, miembro de la Academia Nacional de Medicina, ¿no? Él estudia preparatoria en la ciudad de León, ¿no? Emigra a la ciudad para hacer sus estudios profesionales, se especializa en oftalmología con el doctor José Ramos, trabaja en la clínica de Hospital de San Andrés con el doctor Emilio Montaño y después de hecho su especialización, ya sus prácticas las realiza con el doctor Lorenzo Chávez, ¿no? Que es el fundador del Hospital de la Luz, ¿no? Todo esto en el año 1897, finaliza su carrera de estudios y regresa a León a practicar la oftalmología. Ahí es en este periodo cuando se acerca él a la clasificación de sujetos,
No empieza haciendo una clasificación de niños propiamente, pero le piden a él participar en un dictamen pericial sobre el estado mental de un individuo a partir de la observación, y aquí esto es lo que me interesa mucho, ¿no? Cómo esta clasificación y construcción de sujetos ocurre a partir de una mirada que yo ya llamo, ¿no? Y estoy siguiendo aquí a la historia del cuerpo y a la sociología del cuerpo, a Le Breton, a Mandrés y a Vigarello, en donde hay una mirada que a mí me gustaría, siguiendo también a mi fuente, ya postularlo como la observación médica o la observación clínica, en donde, eh, te digo, este concepto tampoco es mío, también es un concepto de Cruci, de González Cruci, muy recomendable, en donde lo que intento hacer es pues ver cómo una de los aristas del fenómeno constitutivo de la clasificación de los niños anormales es justamente una medición del cuerpo, una aproximación, una observación del cuerpo a partir de una metáfora numérica, una codificación del cuerpo, por así decirlo, ¿no? De transformar a partir de la medición del cuerpo, en este caso el cráneo, en una serie de números, y a partir de estos números determinar, ¿no? O construir un sujeto que es el niño normal, el anormal y en algunos casos el niño genio. ¿Sí? González, así es como se acerca a esto, ¿no? A partir de la observación de los ojos, así como él es oftalmólogo, uno de los diagnósticos que no voy a tocar, pero que es importante mencionar, porque aunque no es un eje importante o tan importante en la obra de Jesús González de los niños psíquicos anormales, los niños anormales psíquicos, perdón, en realidad viene de su ejercicio como oftalmólogo, de observar el ojo y lo que ocurre en ataques epilépticos, por ejemplo, el movimiento de los ojos, también incluso hace investigaciones sobre el movimiento de los ojos durante el sueño. Esta relación entre el cuerpo, el mundo interior, ¿no? Si le queremos llamar mente, y la observación del médico. Bueno, él es oftalmólogo y a partir de ahí empieza un ejercicio suyo de la pediatría, la obstetricia y la neurología. Al final de su carrera trabaja únicamente neurología a partir de justamente la cefalometría y, eh, y la oftalmología. Aquí está su foto, esta foto es del expediente del archivo de la Academia Nacional de Medicina. Un poco unos antecedentes, si bien esta publicación es la primera que vemos a forma de libro, ¿no? A forma de en el soporte que es el libro, ¿no? Y con ganas de repartirlo a modo de manual para que esta clasificación, esta conferencia, esta clasificación que González proponga ocurra en varios espacios educativos, ¿no? De inicio como un instrumento para los maestros normalistas, para que ellos mismos pudieran, con ayuda del médico inspector, en el programa de instrucción pública se plantea que haya un médico inspector en cada uno de los espacios. Es ven, por eso me interesa mucho, porque es esta articulación entre el saber médico y el saber pedagógico, cómo se va configurando, pero bueno, el manual, el libro está pensado como una especie de manual para que los maestros y los médicos inspectores puedan realizar la clasificación fuera de los espacios sin tener que recurrir a un especialista, ¿no? ¿No? Entonces, como veremos también aquí, estamos hablando de la mirada experta y el expertise. Esto no es la primera vez que ocurre en México, lo que sí no es la primera vez, es la medición del cráneo y la relación del cráneo como un objeto heurístico, ¿no? Que nos permite o que permite a los médicos del siglo XIX, a los maestros del siglo XIX, acceder a esta parte intangible del niño, ¿no? O del sujeto, que es la mente, ¿no? La inteligencia, más propiamente dicho, y a partir de eso hacer una clasificación. Tenemos, por ejemplo, hay varios ejemplos, pero bueno, a mí me interesó, por ejemplo, el caso del cronoscopio, que es la primera publicación. Es una publicación frenológica. La frenología es una de estas ciencias que empieza la exploración de utilizar el cráneo como una forma de determinar conducta. Entonces, por eso me interesa la publicación de Rodacanati, que él estudia, Plotino Rodacanati es un personaje muy interesante, muy misterioso, que es griego, que viene a México, participa en la fundación de una escuela en Texcoco, ¿no? La de Chalcatzingo, no Chalcatzingo, perdón, en Texcoco, y entonces ahí una escuela agrícola,
y después se dedica, ¿no?, a fomentar, ¿no?, ya en la Ciudad de México un centro de estudios frenológicos. Les digo, la frenología es una de estas ciencias que piensa que el carácter, la conducta, la, pueden hacerse a partir del cráneo. Otra de los antecedentes es la antropología criminal italiana, Cesare Lombroso, pero sobre todo Enrico Morselli y la revista experimental de Frenología y Medicina Legal, que es publicada a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX en la Italia, ¿no?, principalmente en Turín, aunque no únicamente. Es, es una revista que fundan los alumnos, Lombroso, César de Lombroso junto a sus alumnos, y en donde están completamente inmiscuidos con la cranometría y la cefalometría. La cranometría se hace sobre cráneos, la cefalometría se hace sobre la cabeza del sujeto vivo, es una de las aclaraciones. Y encontré que en el texto de Jesús González, en Joaquín Cosíos también, ¿no?, en diferentes autores que a inicios del siglo XX están trabajando aquí en México la cefalometría. Al mismo tiempo están citando constantemente la antropología criminal italiana, pero lo cierto es que la antropología criminal ya está en México, sobre todo en su fuente hemerográfica. Encontramos menciones de Lombroso en Argos, por ejemplo, una revista médico legal, ¿no?, que trata diferentes noticias sobre investigación jurídica y clasificación de los criminales. Allí encontramos el uso de la cefalometría y la canometría para un sujeto que no es el niño normal, en este caso es el criminal. Pero digamos que, y esto a mí me parece muy interesante, la técnica, la práctica de la cefalometría, esta interacción entre la mirada, la observación, el sujeto en su cuerpo, ¿no?, el cuerpo en medio como una especie de herramienta heurística, como mediación, ¿no?, sirven para descubrir la conducta, ¿no?, en un caso la criminal, en otro caso la de la anormalidad. Es todavía mucho más críptica que la de criminal, ¿no? Y me interesa el primer Congreso Internacional, bueno, otros antecedentes, el primer Congreso Internacional de Padiología de Bruselas. Este Congreso Internacional es muy importante porque he encontrado que la clasificación que utilizan González, que utilizan Cosíos, que después utiliza Santa Marina, vienen precisamente o es propuesta muy esquemáticamente, ¿no? Más bien, no es que venga de ahí, sino que ellos la toman de su asistencia a varios congresos, pero este es el primer congreso en donde ellos citan como de dónde toman la clasificación. Ajá. Entonces, bueno, por eso me interesa. Les digo, podría en el texto menciono varios otros congresos, varios en Bruselas, ¿no? Pero este es el primer Congreso Internacional de Padiología, en donde expone el doctor Henry Rollin, no, Henrolin, expone esta clasificación. A ese congreso asisten tanto González como Cosíos. Bueno, pues ya entrando de lleno a la cefalometría pues es una técnica para derribar el cráneo, ¿no? Para relacionarla con lo que en ese momento se llaman las facultades mentales. No encontramos todavía mucho el uso de la inteligencia en relación a las facultades mentales. No, en algún momento facultad mental deja de ser tan importante, y ya para 1927, por ejemplo, con Santa Marina, vemos más inteligencia que facultades mentales. En este momento, inteligencia es una parte de las facultades mentales, entre las cuales, por ejemplo, no necesariamente se incluye, bueno, hay varias, ¿no? El pensamiento matemático, de cálculo, ¿no? Lo que llaman también pensamiento aritmético, el pensamiento, la lectoescritura, eh, también entra como facultad mental, la memoria, por ejemplo, pero también, por ejemplo, el movimiento, ¿no? Todo lo que es movimiento motor también aparece como una de las facultades mentales. Entonces, por eso la cefalometría es una de estas prácticas que se utilizan para determinar, ¿no?, o para configurar y construir, ¿no?, y definir lo que es una facultad mental o no, y qué ocurre a partir de la supuesta, ¿no?, carencia de esta facultad mental. Entonces, bueno, González usa la cefalometría. No, bueno, ahorita hay una aclaración, pero
para esta clasificación entre normales y anormales. No vemos en González una tercera clasificación que después veremos, que es la de genio. Eh, Así a partir de las diferencias morfológicas, ¿no? A partir de determinar ciertas formas del cuerpo, ¿no? Elige, ¿no? Y se construye un sujeto que es el niño normal, ¿no? A partir de ciertas formas de cráneo, se dice, bueno, este niño es anormal o este niño no es anormal, ¿no? Quiero aclarar que no solamente la cefalometría no es la única, el único diagnóstico que se utiliza, ni siquiera en el texto de González, es una parte de los diferentes, pero les digo que a mí me interesa porque lo quiero entender como una herramienta heurística en donde la educación, ¿no? Utiliza el cuerpo para poder definir estos objetos científicos como las facultades mentales y por medio de ello, ¿no? Un poco justificar la psicologización de la educación y bueno, no es intromisión, pero la adición del saber médico en el ámbito educativo y también, dicho sea de paso, en el ámbito gubernamental. Esto que, bueno, pues que ha sido ampliamente estudiado no solo aquí en México, sino también en varias partes del mundo, ¿no? Ahí están los ejercicios de Rachel Sánchez, por ejemplo, en Cambridge. Y bueno, ¿no? Encontramos, por ejemplo, que la medida de esta clasificación es la diferencia entre un cráneo que tiene una proporción más grande de ancho que de largo, ¿no? Visto desde arriba en una vista cenital, y que aquellos que no cumplen una proporción en donde es más ancho el tamaño del cráneo y es más largo, entonces son llamados dosicéfalos, braquicéfalos o mesocéfalos, ¿no? Entonces el cráneo dosífalo es alargado por delante, mientras que el braquífalo es un poco más redondeado y tienen formas también, esto incluye no son formas perfectas, sino cualquier, dentro de los mismos cráneos o dentro de las mismas cabezas, ¿no? Cualquier protuberancia que sea, digamos, fuera de lo normal, ¿no? Entonces, hacen una relación entre tamaño y forma de cráneo y a partir de ahí se define lo que es la normalidad psíquica. En la educación en ese momento no encontramos solamente la normalidad psíquica, sino encontramos también la anormalidad física y la anormalidad social, que es decir, esto, un niño que tiene padres alcohólicos y que no, aunque de todos modos es una línea difusa, ahorita lo veremos con la degeneración, tenemos esas tres grandes clasificaciones y después tenemos clasificación, dentro de ellas subclasificaciones. De inicio tenemos en los anormales psíquicos, tenemos a los falsos anormales psíquicos, que son aquellos que parece que son, pero que como justamente no muestran ninguna de estos llamados estigmas de degeneración, que son estas, cráneos distintos, ¿no? Estas medidas distintas del cráneo, esos son llamados anormales psíquicos, niños anormales psíquicos falsos. Dentro de los niños anormales psíquicos verdaderos, entonces encontramos dos grandes clasificaciones, o más bien tres grandes clasificaciones. Como verán, estas clasificaciones están muy pensadas para el espacio educativo y bajo la pregunta en dónde ponemos a estos niños. Y entonces la primera clasificación es los débiles mentales. Los débiles mentales pueden tener ciertas nociones de matemáticas, pueden tener ciertas nociones, según estos médicos, ¿no? Obviamente, pueden tener ciertas dificultades de lenguaje, pero pueden comunicarse, dificultades de escritura como la dislexia, pero pueden también escribir. Yo tengo síndrome de abstinencia de atención, yo sería un débil mental en esa época, porque también soy disléxico, entonces es chistoso, ¿no? Son aquellos que pueden agregarse, esto es muy importante, a la vida productiva posteriormente. Luego encontramos a los débiles, a los niños anormales medios, que son aquellos que pueden realizar labores manuales y que tienen dificultades motrices. Una aclaración, en los niños, en los débiles mentales, los estigmas degenerativos, ¿no? Es decir, estas observaciones y medidas del cuerpo son sutiles. En el caso de los niños anormales que tienen fuertes estigmas degenerativos, pero que pueden hacer
trabajos como de carpintería, ¿no? Lo que llamaban oficios, ¿no? Muy cercano a las escuelas técnicas, de hecho, lo que esos son llamados débiles, perdón, imbéciles e idiotas, ¿no? Esos dos entran dentro de esa clasificación. Eh, Débiles o a veces solamente esos. Y luego tenemos una tercera clasificación que son los niños anormales psíquicos profundos, que son aquellos que muestran fuertes estigmas degenerativos. Les digo, para aclarar otra vez, los estigmas degenerativos son estos morfologías que son a partir de la medición clasificadas como normales y que se asocian a una cosa de herencia, y después, pero que tienen fuertes estigmas y al mismo tiempo tienen una dificultades motrices, no pueden escribir y prácticamente no hablan. Entonces, esos son los que llamaríamos los niños anormales profundos, imbéciles e idiotas profundos, ¿no? Entonces, tenemos débiles mentales, tenemos idiotas imbéciles y tenemos a los niños anormales psíquicos profundos, ¿no? Esta clasificación, les digo, la vemos claramente desde González y Cosíos, la que se propone en el Congreso de Bruselas, bueno, la que se expone y de donde ellos la toman, y es la que después veremos también en Santa Marina. Como verán, ahí están articulados tanto el saber médico como el saber pedagógico. Encontré, por ejemplo, también una asociación con la raza, ¿no? Y las distinciones entre las razas humanas. Entonces también la raza es un tema fuerte. Por ejemplo, uno de los nombres que se les da a los débiles mentales, ¿no? A la primera clasificación es mongoloides y obviamente está relacionado a lo que en ese momento es la gente asiática. Y también encontramos una diferencia, desde eso sí lo podemos encontrar desde el carnoscopo en Plotino Rodacanati y desaparece más o menos de manera paulatina. En Santa Marina no lo encontramos, pero en Jesús González es muy fuerte la presencia de el discurso racista dentro de esta clasificación. Y bueno, aquí hay un debate durísimo. Aquellos que estudiamos pues, la relación entre cuerpo, conducta, ¿no? Es el debate de la eugenesia, ¿no? Se ha hablado mucho, Rachel Sánchez, por ejemplo, en Cambridge, es crítica a esta propuesta de la historiografía de la medicina, ¿no? De que existe una eugenesia dura, que es como la de Estados Unidos, que recurre a medidas muy fuertes como la castración, y una eugenesia suave, que sería la mexicana, ¿no? Las duras son como la estadounidense y la brasileña, y una suave, que serían las que encontramos, por ejemplo, en México, en donde no hay un programa abiertamente dicho de eugenesia. Aquí es un tema polémico. A mí me parece que lo que impera y que sí está relacionado a la eugenesia, no sé si la llamaré así, todavía no me siento con credenciales para decir que hay una eugenesia suave en México. A mí me parece lo que sí tengo muy claro es que es la degeneración de Benedict Morel y el modelo evolutivo lamarckiano, no el darwiniano, el que imperan tanto en la obra de Jesús González como en la de Santa María o en el Cosío, ¿no? Entonces, por eso la generación es una clasificación central, justamente porque tanto de Morel, ¿no? De Benedict Morel, pero también de Enrico Morselli, que es alumno de Lombroso. González toma la definición de degeneración y estos estigmas degenerativos que están asociados con la herencia, ¿no? Ya casi acabo. Este, Obviamente el cráneo, ¿no? Y la cabeza y la cefalometría, entonces se convierte, entonces nosotros medimos el cráneo a partir de estos parámetros, a partir de esos parámetros definimos si es un estigma, definen ellos si es un estigma degenerativo o no, y se clasifica al niño en estas diferentes formas, ¿no? Pero también funciona como un diagnóstico para un segundo diagnóstico, que es el de las glándulas y los tejidos, ¿no? Entonces, digamos, por eso les digo que el cuerpo funciona como una herramienta heurística para los médicos y para los maestros para acceder al mundo interior, ¿no? Una relación en donde conducta algo que parecería no, es difícil materializar, se encarna en estos cráneos y en estas formas. Voy a ir un poco más rápido, ¿no? Y de hecho encontramos que el cráneo entonces se convierte, ¿no? Y estos mediciones cefalográficas incluso se convierten en una clasificación de cuál es no solamente el ciudadano productivo, como les dije antes, ¿no? Aquel ciudadano que puede realizar trabajos
aunque sean técnicos o incluso participar en la vida escolar, ¿no? O oficios, este, por un lado, pero sí aquellos que son imbéciles profundos, ¿no? También empiezan a funcionar como una especie de herramienta heurística para definir lo humano y lo animal, ¿no? Entonces, estos estigmas de generación se asocian con rasgos animales, ¿no? Entonces, entre más parezca el cráneo de un niño, el cráneo de al cráneo de un gorila, al cráneo de un primate, aquí obviamente la relación con la antropología física, la antropología criminal, entonces es más animal y menos humano. Entonces, también es de las cosas que me interesan y por las cuales me interesa este estudio, ¿no? Déjame ya me perdí un poco. Ya les dije esto, se basa en la observación clínica y en la medición del cuerpo, los instrumentos en los que se hace, y uno de los, pueden variar, ¿no? A veces se hace con análisis de mano, ¿no? Es difícil, la verdad, encontrar estos instrumentos. Yo no he encontrado, si alguien me puede dar pista, lo que he encontrado es su mención en los textos, tanto en la fuente hemerográfica como en el texto de Jesús González. Eh, lo que me interesa hablar también es el papel de la herencia, y por eso es uno de los puntos fuertes de debate entre la eugenesia dura y la eugenesia suave, que la herencia es muy importante, y esto viene del modelo lamarckiano, en donde lo interior, ¿no? El cuerpo no es completamente determinante, como si lo vemos en la eugenesia dura en Estados Unidos, y el principal factor, sino que es una relación entre el cuerpo y el medio ambiente. Por eso es difícil clasificar entre los falsos idiotas, aquellos que son más bien víctimas, ¿no? De situaciones sociales, ¿no? Como la pobreza o el alcoholismo de padres, y, y los idiotas, las demás clasificaciones de niños anormales. Entonces, por ejemplo, la herencia es un papel muy fuerte y se asocia con prácticas y consumos. Entonces, mientras que en el modelo de genesia dura, ya analizado por Hacking también, por ejemplo, por Ian Hacking, el cuerpo es la principal motivo de esta clasificación. Aquí, por ejemplo, venir de un ambiente en donde hubo alcohol, ¿no? También se impregna en el cuerpo, pero también implica ciertas prácticas de la casa, de la cotidianidad. Esto hace que se perciba que estos niños anormales toman los estigmas degenerativos a partir de una sucesión de generaciones de consumo de alcohol. Entonces, si hijo de borracho va a ser después débil mental, y si ese débil mental toma, es más probable que su hijo sea idiota, y si ese idiota toma, que aparte, según los médicos del 19 y del 20, es muy fácil que caigan, porque ya están predispuestos, ya tienen una herencia por el alcohol, pues es muy probable que degeneren, ¿no? Por eso degeneración, ya llega a los últimos estigmas en donde se vuelva un idiota o un imbécil profundo. En esta imagen, por ejemplo, vemos una familia. Es importante entender, no aclara quién es el fotógrafo, pero sí aclara que él hace la observación de estos sujetos y pide la fotografía. Esta es una familia compuesta por niños normales y niños anormales, y lo que determinó mucho esto es, lo utiliza para mostrarla, como en la foto se ven diferentes estigmas degenerativos, ¿no? Y acá se acabó. Y bueno, un poco como hay una difusión y transmisión de estos diagnósticos clínicos, de estas ideas de generación, un debate sobre el papel del medio ambiente, el medio ambiente a veces construido como un lugar, como el asilo, ¿no? Tiene la familia, ¿no? El hogar familiar, la escuela, ¿qué papeles tienen ellos en producir y configurar a estos niños anormales? Entonces, eso también me interesa porque creo que en México, al menos lo que he leído, hasta donde voy de mi investigación, sí hay un papel importante de la herencia, y esa herencia, como viene del modelo lamarckiano, hay un papel importante del ambiente, del lugar, ¿no? Entonces, el niño anormal no solamente es producto de sus propias condiciones corporales, sino de la herencia que trae de los padres, pero también del momento en que nació, por ejemplo, las condiciones en que nació, los espacios en donde nació, la alimentación que recibió durante la primera infancia. Entonces, factores que ellos toman como factores externos o más de medio ambiente, ¿no? De ambiente. Esto, de hecho, viene desde la frenología, y la frenología se pasa a Moret, ¿no? Y bueno, para aclarar una aclaración, para terminar una aclaración, la clasificación propuesta por Jesús González no se basa únicamente en la cefalometría, ¿no?
Las clasificaciones son fenómenos constitutivos y complejos en los que intervienen varios factores, ¿no? Varias circunstancias, varios objetos, varios sujetos, varios instrumentos, varios materiales y espacios, todos alrededor de prácticas, ¿no? Configuradas o puestas en prácticas, en donde intervienen, configuran un sujeto que es el niño normal y esta dicotomía de lo normal y lo normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que ya desde aquí se habla de la aplicación de pruebas de inteligencia, la que se habla es la Binet, todavía no contamos la de Oliver de Crowley, ni tampoco la de Alice de Crude, perdonen mi francés. También encontramos ejercicios y pruebas relacionadas a movimientos motores, ¿no? Estas pruebas se fijan en esos movimientos motores, la interacción con materiales para esto, la lectoescritura y la operación matemática, y otro papel que ya encontramos muy claro es el estudio endocrinológico, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la mirada se hace como un corte profundo, se mete al cuerpo gracias al instrumento del microscopio y utiliza ciertas características hormonales para decir, bueno, el que tiene una amaurítica familiar, entonces va a producir idiosía, ¿no? Como veremos es el fondo de un ojo, pero del otro lado vemos también las célides cerebrales piramidales alternas, ¿no? Que son células, ¿no? Que también toman. Entonces también hay un estudio desde lo interno, ¿no? A partir de los instrumentos como el telescopio, ¿no? Como el telescopio, el microscopio, ¿no? Entonces, también me interesa eso, pero eso lo tomo más en el tercer capítulo de mi tesis. El segundo capítulo, de hecho, trabajo las pruebas de inteligencia. Pues conclusiones, ¿cómo influyó la integración? Aquí más bien quise hacer preguntas, abrir preguntas, creo que son la mejor forma de concluir, ¿no? Y más bien abrir lo que sigue, ¿no? ¿Cómo influyó la integración de la cefalometría en la educación sobre la clasificación de los niños normales y animales? ¿Qué impacto anormales? ¿Qué impacto tuvo la medición del cráneo? ¿Qué instrumentos utilizaron, ¿no? Y fueron necesarios para que ocurriera la cefalometría, ¿no? Y se dieran estos aspectos. ¿En qué obra la medida de González es influida por estas obras de Morcel y de Lombroso, ¿no? Cómo se trasladaron los saberes médicos a la pedagogía y cómo el papel que tuvo la cefalometría en esto, ¿no? Y qué implicaciones tuvo esto en la práctica educativa, en el espacio escolar, en la forma de impartir clases, en la técnica pedagógica. ¿Qué omisiones y apropiaciones de los saberes antropológicos, psiquiátricos italianos puedo identificar en González, ¿no? ¿Y cuál es la relación entre la anormalidad, la antropometría y la degeneración, ¿no? Específicamente el estudio de González. Cómo González accedió a estos textos, ¿no? Bueno, ya un poco sabemos, pero me hace falta meterle por ahí, ¿no? Ese sería como un poco lo que me falta. Y pues eso, ¿no? Como poder trabajar una relectura de obras postulando en un fenómeno constitutivo la mirada del médico, el instrumento, que es que puede ser el microscopio, el cuerpo del sujeto, en este caso en el cráneo, en la cabeza, y por último, en el caso de las pruebas de inteligencia en la mano, por ejemplo, el cuerpo aparente sigue presente, ¿no? Y por último, y bueno, con eso creo que termino. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Un placer escucharte. Gracias por todo. Ahora abrimos la conversación con quienes nos acompañan en línea. Tenemos 20 personas en línea. Por nombres que yo veo en esta lista, hay varios y varias especialistas en temas de historia de la psiquiatría, historia de la medicina, historia de la pediatría. Entonces, pues nos encantará escucharles. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta o algún comentario para Diego. Bueno, mientras puedo comenzar yo en lo que se animan, que nos gustará mucho saber sus opiniones sobre lo que ha expuesto Diego.
Bueno, yo no me dedico a los llamados niños anormales, sino a los que eran normales en su momento, pero creo que tenemos siempre esta dicotomía, ¿no? Cuando hablamos de anormalidad, tenemos que hablar de normalidad o de la concepción de normalidad de la época, y más bien yo quería ver qué se entiende por normalidad en ese momento. No tanto, ya explicaste ya una parte en términos, por ejemplo, de aprendizajes de ciertas disciplinas, de la lectoescritura, de la comprensión matemática, de habilidades, ¿no? Ciertas habilidades motoras, pero más allá de ese tipo de criterios, ¿qué sería para los médicos de entonces, para los especialistas, la normalidad en términos de comportamientos infantiles? O sea, ¿qué hay en el orden de las actitudes, de los hábitos, de los propios cuerpos? Hablaste un poquito, ¿no? De la movilidad, ¿no? O sea, en términos de lo que están haciendo esos cuerpos en ese momento, ¿qué es lo que ellos consideran normal? Porque creo que a partir de ahí, entonces se puede uno desplazar, ¿no? A lo considerado, sin normalidad. Eh, m- m- me, me llamaba la atención el tema del cuerpo, ¿no? O sea, en los niños a finales del siglo XIX, del siglo XX, ¿qué es lo que se permite o, ¿no? O se considera que hay un límite para marcar el comportamiento anormal? Y después también tenía la pregunta de, bueno, si podías abundar, porque me pareció muy interesante que ya se estuvieran planteando desde esta etapa el tema de los niños genios, ¿no? Que tiene hoy toda una controversia, es muy controversial y todavía hoy se sigue utilizando, ¿no? Incluso, ¿no? Hay lugares especiales a donde se van los niños genios. ¿Qué es eso del niño genio en ese momento? Es decir, porque también entraría en el orden de lo anormal, ¿no? ¿Y qué es ese niño genio o sea, en términos de actitudes, de comportamientos? O sea, quisiera yo desplazarme del conocimiento escolar, ¿no? Y irse a otros aspectos de la vida de esos niños que se considera que están en el otro espectro o en un espectro ahí muy liminal, ¿no? Si nos pudieras platicar un poco más de eso, me encantaría. Y por último, si es que lo sabes, hoy en día sí, ¿qué importancia tiene el cráneo en el diagnóstico de la salud mental de niños y niñas? Si todavía el cráneo sigue siendo, ¿no? Algo, o en qué momento de la historia pierde esa presencia. Esas serían mis preguntas y juntamos algunas para, ¿no? Para que también haya posibilidad de diálogo, y tenemos la mano levantada de Nicolás Villavicencio. Si te es posible abrir cámara, Nicolás, para que Diego también te conozca y todos nosotros. Hola, hola, con todas, con todos. Realmente no puedo ahorita prender la cámara, Bueno, muy bien. pero sí, primero, Diego, muy interesante tu trabajo. Yo te quería preguntar, eh, porque me llamó la atención este tema de los eh, falsos idiotas, creo que le llamamos, o falsos anormales, no recuerdo cuál era la palabra ahí. Pero digamos, porque en en esta interrogante que tú planteas en torno a la conjugación de los saberes y poderes médicos y pedagógicos, eh, en la experiencia que yo trabajo, que es en Ecuador, un poco pasa lo mismo, ¿no? O sea, hay eh, una convergencia de los saberes médicos y pedagógicos, pero lo que yo encuentro es que cuando esos saberes se operativizan en torno a la gestión y a la administración de las familias, hay como, y eso digo, en el caso ecuatoriano hay como dos estrategias distintas, ¿no? O sea, por un lado, si los saberes están muy a tono, de hecho, uno de las autoridades en criminología y para hablar de niños anormales y digamos, de anormales en general en Ecuador era
Emilio García Silva, que era no médico, sino pedagogo, y pedagogo de las prisiones y de los centros de reclusión luego de menores y tal. Eh, pero eso digo, el momento de llegar a las familias, como que hay dos estrategias distintas. Por un lado, los pedagogos insisten mucho en la desautorización de los padres. Circulan muchos textos diciendo cosas como, sí, el padre, la madre no lee a ninguno de los pedagogos del momento, no saben cómo educar a sus hijos, entonces es necesario fundar ciertas instituciones pedagógicas que van desde el kindergarten. Esto, digamos, argumentos de esta clase están en el primer manual de kindergarten acá en Ecuador y hasta en algunos de los números de la revista de criminología en que se empieza eh, a impulsar las escuelas de normales. Pero en cambio los médicos eh, utilizan otra estrategia que tiene más que ver con no desautorizar tanto a los padres, aunque sí, o sea, más que a los padres es desautorizar la medicina popular, ¿no? O sea, señora, llévele al médico y no sé cuánto, pero más que llévele al médico es eh, porque apelan fundamentalmente a la madre, ¿no? Que es una cosa más o menos común, ya digamos más allá de Ecuador. Pero eh, eh, eso digo, mientras que el pedagogo desautoriza a los padres, el médico y, y el discurso médico tiende a valerse de la autoridad ejecutora de la medicina familiar que está en la madre para eh, gestionar la medicina y conseguir desautorizar a la medicina popular. Entonces yo te quería preguntar si tú trabajas, porque entiendo, este es, como decías al principio, si no estoy mal, este es un bosquejo de tu primer capítulo, entonces si tú trabajas cómo esas convergencias entre el saber médico y el pedagógico se operativizan ya en el tema de administración poblacional, más allá del consultorio médico, más allá de las escuelas, de todos estos terrenos, y particularmente en la familia. Muchas gracias, Nicolás. No sé si alguien más quiera participar o le damos la palabra a Diego. Bueno, Diego, adelante. Bueno, muchas gracias por sus preguntas, son muy buenas y me emociona porque creo que tengo algo que decirles y algunas cosas no tanto. Pero bueno, primero, Sosensky, sí, completamente, para mí, justo estoy de acuerdo contigo, siento que lo que sucede es que precisamente necesitan definir qué es el niño normal. Y para hacerlo no puede, necesitan producirlo al mismo tiempo que se produce la anormalidad. Para mí se producen un poco al mismo tiempo, ajá, y se producen con toda esta serie de prácticas de diagnóstico, precisamente. Eh, este, ¿Qué se entiende por normalidad, como me decías, de manera más profunda, por ejemplo? O qué más bien yo pensaría, y creo que tú lo decías muy bien, ¿cuáles son las características de los cuerpos, por ejemplo, de los movimientos, de la forma de hablar y la forma de escribir de aquellos niños que son considerados normales, no anormales? Pues son niños, todo esto viene a partir de Crowley un poco y de lo que se llama la edad cronológica, esta primera, antes de poder pensar en la clasificación de lo anormal y lo anormal. Yo ya no lo toqué mucho ahorita porque lo toco, es algo que atraviesa toda mi tesis, entonces está más bien en la introducción de mi trabajo. Pero bueno, la edad cronológica es muy importante porque a partir de decir, bueno, pues entonces hay estas edades y entonces se espera que a esta edad el niño ya se mueva de esta manera. Se espera que a partir de los 2 años el niño cambie. Se espera que a partir de tal edad el niño deje de amamantar, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que hay un primer paso anterior de la clasificación de lo normal a lo normal, que sería la clasificación por edades. Y a partir de la clasificación y de una definición de qué se espera tanto en cuerpo como
como en el desarrollo de la lectoescritura y el desarrollo del pensamiento aritmético en relación a estas edades, ¿no? Entonces espera que a los 6 años el niño ya sepa multiplicar y restar. Y un poco para poder, o bueno, mucho tal vez, para poder complementar y continuar esta clasificación de la edad cronológica, se utilizan las pruebas de inteligencia precisamente, ¿no? Estas pruebas de inteligencia en donde se hace cefalometría en algún momento, luego más bien antropometría, pero en algún momento a la larga se deja, más por los 30, pero en los 20, en la década de los 10 y desde, pues ya les dije, desde 1874, sí, no es tanto un movimiento del cuerpo, sino una condición morfológica, ¿no? Una forma del cuerpo, una mirada sobre la forma del cuerpo. Entonces, pues creo que se utiliza la normalidad, aparte de la edad, ¿no? También ya se empieza a esperar ciertas pues, aptitudes, es la palabra que ellos utilizan, con relación a esa edad, y si no lo cumple, si lo cumple es un niño normal, si no lo cumple es un niño normal. ¿Cómo se hace eso, no? Pues a partir de las pruebas, la principal que trabaja, de hecho, en relación con la edad cronológica, en todas encontramos el concepto de edad cronológica, y de hecho surge una primera dicotomía antes de anormal y normal, que sería la edad biológica o edad cronológica, que es la edad del cuerpo, y la edad mental, que es la edad de la conducta o de la facultad mental, ¿no? Entonces, digamos que esta dicotomía se reposa en una anterior, que uno que me preguntaste al respecto, y por eso las pruebas de inteligencia, la Binet-Simons, por ejemplo, se ve clarísimo que un niño que no sabe hacer matemáticas, que cuando tú haces una prueba y no sabe hacer matemáticas, es probable que sea un niño normal, si aparte está acompañado de el estigma degenerativo de una forma craneal rara, ¿no? Forma de las manos también distintas. Hablé aquí del cráneo, pero también aparecen las manos, también aparecen los ojos, un poco los cuerpos completos, el tamaño, la estatura es muy importante, la postura también es muy importante en relación al cuerpo. Entonces, aparte, cómo se pone el niño, cuál es su postura, se hace la clasificación, pues a mí me parece que no es un fenómeno constitutivo de lo normal y lo anormal, pero sí es cierto que primero tiene un primer paso que es la edad cronológica y la edad mental, una primera dicotomía. ¿Qué creen más allá de los criterios médicos sobre qué es normal? Fíjate que no tengo muy clara esta respuesta y bueno, creo que ustedes que han trabajado en la infancia tal vez me podrían ayudar a entenderlo mejor. Yo tengo entendido que no se piensan en niños en términos de normales y anormales, ¿no? Creo que sí es como una, un ejercicio consciente de diferentes saberes, principalmente el médico en este proceso complejo de la construcción del Estado en el cual las disciplinas se están parcializando, ¿no? Se están definiendo y entonces para poder un poco definirse también la psicología le entra al quite y siento yo un poco que en este proceso de psicologización, bueno, no solo lo siento yo, sino la gente que ha trabajado de generación, ay, ahorita se me olvidó el nombre de esta chava, ahorita les digo cómo se llama esta chava argentina que lo trabaja en Argentina, como pues de repente surge desde el saber médico, ¿no? Ah, este es un niño normal y este es un niño anormal, ¿no? Sí es cierto que ya se utiliza la palabra idiota, ¿no? O cretino, por ejemplo, fuera del espacio médico. Por ejemplo, cretino tenía mucho que ver con las alturas y el consumo de sales en Francia, ¿no? De la CRE, ¿no? La gente de la montaña, pues que esta idea de que la montaña, que en México no pega mucho porque como estamos a mucha altura, pues entonces ya todos, ¿no? Bajo esa definición seríamos potencialmente idiotas, ¿no? Entonces por eso no pega mucho, pero sí creo que hay una como apropiación de estos conceptos, ¿no? Que están ahí, ¿no? En el uso cotidiano como idiota, como imbécil, ¿no? Que estaban más bien en el espacio político para escribir un político, por ejemplo, ¿no? En la fuente merográfica me he encontrado estos usos. Y luego se integran, ¿no? Son apropiados por el saber médico principalmente y en un ejercicio de psicologizar la educación y de medicalizar, ¿no? En general, pues, la práctica del poder, ¿no? Esto que Foucault, pues, y Agamben, ¿no? Esposito llaman el biopoder, ¿no? Un poco.
Todo esto lo trabajo en mi marco teórico, en la introducción, porque no solamente lo vemos en Jesús González, lo vemos en Santa Marina, lo vemos en la Escuela de Niños Especiales de Martín La Rodríguez, en La Castañeda, por ejemplo. Entonces, bueno, este, ¿qué hay en el orden de aptitudes? Pues bueno, ¿no? Un niño de a finales del siglo XIX, yo no creo que haya como esta claridad de normal y anormal. Por ejemplo, en el Carnoscopo es más bien conductas, se fijan más en conductas y no usan la palabra normal o anormal en realidad. Más bien usan decremento o degeneración de las facultades mentales. Entonces, muy claramente, a partir de esta serie de congresos, médicos pedagógicos que ocurren en Bruselas, ocurren en Viena, ocurren en Italia, ¿no? En Turín específicamente, a las cuales asisten, ¿no? Y son pagadas por el Instituto de Instrucción Pública y la Asociación Nacional de Medicina, van estos médicos mexicanos, ¿no? Y aprenden esta clasificación proponen esta nueva nombre, lo normal y lo anormal como ya desde una apropiación médica. Entonces, sobre el niño genio es muy interesante. Sí hay que hacer una aclaración o sea, el niño genio es una figura muy predominante en los ejercicios del Departamento de Psicopedagogía de 1925 a 1927, por ejemplo, que es cuando se aplican en varias escuelas las pruebas de inteligencia, pero llega a completar la dicotomía, ¿no? Pero es posterior. En este momento González nunca habla de niños genios, por ejemplo. Él habla de niños normales y anormales. No hay alguien fuera de la norma por su exactitud. Y un poco ocurre, a mí me parece que en esta aras digo, como ya vieron, es un fenómeno muy complejo en donde participa el biopoder, en donde participa la parcelación de las disciplinas, ¿no? La definición de la antropología, de la psicología, de la psiquiatría, ¿no? Pero también al mismo tiempo, y que seguramente hay gente aquí que sabe mucho más al respecto que yo, está esta Pam Loera, por ejemplo, pero bueno, sí creo que, ya me corregirán, que primero ocurre esta primera clasificación y a partir de que empieza a haber niños que contestan las pruebas de inteligencia, y este es el punto, ¿no? La cefalometría sirve para configurar y construir la noción de lo normal y lo anormal. En cambio, las pruebas de inteligencia complementan esta clasificación por medio de agregar a qué pasa con aquellos niños que rompen la expectativa de las pruebas un poco, ¿no? Que contestan las pruebas, que ya saben, que ya no solamente saben construir una oración simple, sino que también ya saben construir oraciones complejas a la edad de 6 años, que ya no solo saben sumar y restar, sino a la hora de la prueba eh, saben ya empezar a multiplicar, por decir así, cosas muy, ¿no? Que tienen formas del cuerpo que son no solamente la norma, sino que son más altos de lo esperado, que su postura es mejor, que escriben más rápido. Casi siempre tiene que ver no tanto con qué operaciones saben hacerlas, sino durante el momento de la prueba y en cuánto tiempo pueden realizar las operaciones. Es un niño de 6 años que hace una suma en mucho menos tiempo del que se espera en la prueba, empiezan a preguntarse, bueno, ¿qué hacemos con estos niños? ¿No? Y creo que así se genera esta idea del niño genio, y por eso me parece, ¿no? Cuando termine la tesis espero tener mucho más claro esto, pero es una pregunta muy interesante, gracias. Que creo que más bien surge en los años 20 y no lo veo, yo no lo he visto en los trabajos de González, de Cosíos, por ejemplo, de Manuel González, yo no he visto la clasificación de genio, ¿no? De alguien que excede las pruebas, por ejemplo, ¿no? Que excede su edad cronológica, pero de nuevo el concepto de genio depende de esta primera clasificación anterior, que es la edad cronológica y la edad mental, ¿no? Entonces es un niño que entonces, para así decirlo, ¿no? El que no cumple con lo que se espera de su edad mental en relación a su edad cronológica es un niño normal. Aquel que cumple con lo que se espera en relación a su edad cronológica y su edad mental es un niño normal. Y aquel que excede, ¿no? Por el resultado de las pruebas, ahí no entra mucho la medición del cuerpo, es el niño genio. Este, Tenías otra pregunta, que era desplazarse la vida escolar que está en otro espectro. ¿Me la puedes repetir, por favor?
No, la última era si sabes si hoy en día el tema del cráneo sigue siendo importante o no. No, de hecho, ya desde el departamento de mientras que bueno, en la frenología es el principal diagnóstico, ¿no? Hasta en las, como este dicho tan horrible que aplica muy bien de que hasta en los perros son razas, pues los médicos aplicaban hasta en los diagnósticos, hay diagnósticos, ¿no? Entonces, es el diagnóstico, la medición de la cabeza y del cráneo, la frenología es más del cráneo, o sea, es posterior a la vida del sujeto, no en el momento en el que el sujeto está vivo. Esto es en 1874 a 1890, por ejemplo, que es un momento en donde la frenología está en México, aunque no es, vive ahí como medio oculta, pero está presente, y más bien se recupera a partir de la cefalometría, ¿no? Pero bueno, ahí el cráneo es, ¿no? O sea, el libro del periódico de Rodacanati se llama Cranoscopo, ¿no? Que es como algún juego de palabras con el horóscopo, ¿no? Así como las estrellas te dicen sobre tu conducta, el cráneo también te dice sobre tu conducta, ¿no? Digo, eso tiene que ver con que Rodacanati también tiene una serie de genealogías muy raras, ¿no? Entre ellas las herméticas. Pero bueno, lo cierto es que en eso el cráneo es el diagnóstico, no es el principal, es el que define, ¿no? Y de hecho, pues lo vemos también en la antropología criminal, por ejemplo, de Lombroso, ¿no? Hay otra serie de diagnósticos, pero el principal y de Morselli es el cráneo, ¿no? Es lo que termina por sellar el diagnóstico y es la fuente y de donde emanan los demás ejercicios, las demás prácticas. Es una primera práctica que está compuesta de otras prácticas y es desde la cual viene la clasificación y por ende la noción de anormal. En cambio, en un segundo momento, más allá por los 20, encontramos más bien que la cefalometría, el momento cefalométrico, es más bien parte de una serie de ejercicios en donde las pruebas de inteligencia son muy importantes y los estudios endocrinológicos, esto me lo encontré y yo me fui para atrás. Yo cuando empecé la tesis ya trabajaba, porque María Montessori en algún momento trabaja en la escuela ortofrénica, que es como una continuación de la frenología, digo, más bien toma de la frenología para decirlo de manera más correcta, pero jamás me empecé a encontrar ya para 1918 el análisis endocrinológico y pues tiene que ver con que de por sí en la medicina hay ciertos instrumentos que se vuelven fundamentales para el diagnóstico, este desplazamiento de la mirada médica, el tacto médico para determinar la clasificación y más bien una mirada profunda que se permite gracias al microscopio. Entonces, en ese momento vemos las tres, ¿no? Correlacionan la medida del cuerpo, la medida de las facultades mentales por medio de la lectoescritura, el movimiento del cuerpo, no la y la gimnasia, por ejemplo, y también el cuerpo, el pensamiento aritmético, la resolución de problemas matemáticos. Y en un tercer momento, ya para el momento del 36, los ejercicios que encontré en el asilo de la Castañeda, donde tiene una escuela de niños especiales, fomentada por Matilda Rodríguez, que ha trabajado muchísimo Andrés Remolina y Alberto del Castillo, encontramos que más bien ya la medida craneal es como nada más parte del proceso y responde más bien a las pruebas de inteligencia. Sí, las pruebas de inteligencia y ni siquiera pruebas de inteligencia, porque de hecho en esa escuela no se aplican pruebas de inteligencia, se aplican pruebas de las Wassermann, que las pruebas Wassermann son para sífilis, porque obviamente el modelo lamarckiano y el modelo de Moret, el modelo degenerativo, le pone mucho peso a la degeneración y la degeneración tiene mucho que ver con relación herencia-ambiente. Entonces, por eso se vuelve el diagnóstico principal, las pruebas endocrinológicas y las pruebas de sífilis, por ejemplo, ¿no? Porque nos hablan de esta genealogía, ¿no? Esta herencia que están tratando de poner de, bueno, claro, la sífilis, ¿no? Y que tiene que ver con prácticas cotidianas, ¿no? Con la prostitución, por ejemplo, ¿no? Me encontré que, por ejemplo, con el género, por ejemplo, ¿no? De las niñas de la escuela, solamente 2 no tienen sífilis, ¿no? Y de los niños, solamente 2, 3 tienen sífilis, por ejemplo. Pero sin embargo, a todos se les utiliza la prueba de Wassermann como uno de los diagnósticos para determinar si son anormales o no, ¿no? Hoy en día me parece que ya la cefalometría pues fue muy criticada en algún momento, ¿no? Fue muy atacada también, ¿no? Justamente por su relación con la eugenesia dura, principalmente, y con la antropología criminal de Lombroso.
esta crítica que se les hace al umbroso y por determinismo biológico, pues eso hace que la cefalometría pues pase en un segundo momento, ya para finales de los 30 pues ya no es primordial. No sé después de eso, sería interesante investigar qué pasa después, ¿no? ¿Cuáles son los diagnósticos contemporáneos? Sé que la prueba, por ejemplo, de Crudé y la prueba Ebbinghaus, que es una prueba de memoria, se siguen, la Binet ya no, porque de hecho la Binet dentro de ellos incluye la antropometría, se siguen aplicando hasta los 70s. Hay trabajos en la Facultad de Psicología de manuales de aplicación de las pruebas, tanto de Crudé, Alice de Crudé, como de Ebbinghaus. Bueno, para las preguntas, gracias por tus preguntas, Sosensky, muy, muy, muy buenas para seguir trabajando. Sobre las preguntas de Nicolás, ¿no? Sobre los falsos anormales, aquí es justamente tiene que ver con que primero hay una gran clasificación entre niños normales y niños anormales, y que les digo que vienen a partir de qué niños no cumplen con los ejercicios, sobre todo de lectoescritura y de resolución de problemas matemáticos en relación a su edad cronológica, esta dicotomía entre edad cronológica y edad mental. A partir de ahí son una primera gran clasificación que son normales y anormales. Los que no coincide su edad cronológica con su edad mental son anormales, los que sí coinciden son normales. Pero se dan cuenta, ¿no? Esto ocurre a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, con las pruebas Binet y Simons, por ejemplo, adquiere todavía más importancia como diagnóstico, pero se dan cuenta ya para el momento de Jesús González, sobre todo por este proceso de psicologización de la educación, pues se dan cuenta que esa clasificación es demasiado general. Están teniendo la mirada en la productividad. Yo tengo un compañero, Alejandro Negrete, que trabaja, está titulándose ahorita y trabaja, de hecho, a escuelas técnicas, veíamos eso, ¿no? Que los programas educativos en México parece que mucho tiene que ver con producir a ciudadanos del futuro. Aquí Beatriz nos podrá decir algo, y esos ciudadanos tienen que ser productivos, al menos desde el proyecto educativo. ¿Sí? Tienen que ser productivos en términos que sean capaces de agregarse a la vida de trabajo. Entonces, cuando quieren hacer esto, pues se dan cuenta que, y también tiene que ver un poco con que en ese momento el modelo lamarckiano está a todo lo que da, y entonces no hay mucha diferencia entre, por ejemplo, como el alcoholismo es una de las razones para realizar estos diagnósticos, ¿no? Que si los papás son alcohólicos, en algún momento dicen, pues el papá es alcohólico, es anormal. Pero en algún momento se dan cuenta que un papá alcohólico puede, por un lado, afectar al niño porque no lo lleva a la escuela, porque no lo lava, porque no cumple con las condiciones higiénicas. Entonces, el falso anormal tiene mucho que ver con el surgimiento de la higiene como proyecto de diferentes órganos estatales, ¿no? En diferentes regiones. Entonces, aquel que es anormal no porque su morfología y su cuerpo lo diga, sino porque no encuentra las condiciones adecuadas para, desde su nacimiento, desarrollarse, ¿no? Entonces, que esto puede incluir un padre alcohólico, por ejemplo, que no es higiénico, o que el niño no crece desde que nace, no tiene un espacio higiénico adecuado. Esto lo menciona tal cual González en un capítulo, o sea, habla todo un capítulo de la importancia de las condiciones higiénicas en las cuales nace, crece el niño en la primera infancia. Entonces, aquellos niños que no tienen ningún estigma degenerativo, que no tienen, que cumplen, y que aún así no, ningún problema endocrinológico, y que aún así no cumplen con lo que se espera del binomio edad cronológica, edad mental, entonces son clasificados como falsos anormales y son productos solamente del ambiente. Lo que pasa es que en el modelo lamarckiano, cuerpo y ambiente están integrados, son una sola cosa. Y conforme el modelo lamarckiano evolutivo empieza a cuestionar, la generación de Moret surge, el darwinismo también se vuelve un poco importante, ya dividen muy claramente, dicen, no, a ver, esto es muy distinto. Alguien que es idiota porque su cráneo nace con un estigma degenerativo porque el papá era alcohólico, a alguien que es idiota, débil mental, o porque no creció, su papá es alcohólico y no creció en las condiciones
Por eso nunca se procuró de darle de amamantar, o su mamá es alcohólica y por eso nunca la amamantó. Y eso evita, ¿no?, que pueda desarrollarse. Entonces, por ejemplo, en el falso anormal es más importante la nutrición. Es más importante el espacio en donde crece. Sí, es más importante la atención que recibe de los padres durante la primera infancia. Mientras que con el anormal psíquico, ¿no?, que es la diferencia del falso anormal, ya tiene dentro de su cuerpo, ¿no?, está determinado para ser anormal, ¿no? Los niños falsos anormales, si hubieran crecido en las dos condiciones, esto, aclaro, empieza desde el nacimiento, no serían anormales. En cambio, el niño que tiene, que es braquicéfalo, ¿no?, esto quiere decir que tiene el cráneo muy alargado, como las imágenes que vieron, es necesariamente, ¿no?, un niño normal. No se puede hacer para mucho lado. ¿Qué tipo de anormal ya es otra cosa? ¿Es un anormal que puede ser productivo o no? Esa es la pregunta, entonces, después de este primer momento de clasificación, porque como vemos, los diagnósticos responden a diferentes momentos de clasificación. Sí queda claro que el diagnóstico es una práctica, ¿no? A mí me interesa mucho postularlo como una práctica, y entonces es un fenómeno constitutivo muy complejo. Como ya les dije, participa la mirada experta, el instrumento, ¿no?, el cuerpo. Pero bueno, ¿no?, las disciplinas, ¿no? Pero bueno, la otra pregunta es, entonces, muy interesante lo que dices de Ecuador. Fíjate que aquí igual encuentro varios momentos. Te digo, ¿no?, yo estoy ahí haciendo la tesis doctoral, seguramente hay gente aquí más especializada que te puede relatar mejor este proceso, pero para mí el proceso sería es chistoso, porque aquí el primer momento es más bien los médicos desautorizando a los maestros. Ajá. Habría que ver, ¿no? No he encontrado mucho si los médicos les hacen mucho caso o no. Sí es cierto que para 1927 el boletín de la Secretaría de Educación Pública publica los resultados que aplican los directores y maestros, que son pedagogos no médicos, en las escuelas. Por ejemplo, en Alberto Correa, que es una escuela que está ahí en la Roma Norte, ¿no? O en la Benito Juárez, que también está en la Roma Sur. Este, pero sí hay una clara jerarquía, ¿no? En donde ya el saber médico es más importante, ¿no?, que el saber pedagógico, o más bien se está intentando decir que los que hacen educación tienen que hacer pedagogía, que es esta nueva, ¿no?, esta antropología pedagógica, que es más bien una cientificación de la educación, por así decirlo, ¿no? Hay una palabra medio redundante, no sé si lo explica, pero al menos hacer educación desde la ciencia, más bien, ¿no? Pero los padres no aparecen mucho en este primer momento, ¿sí? Y si aparecen, aparecen más bien como diagnóstico, no aparecen como ellos capaces de producir diagnóstico, sino como parte de la observación científica en esto del historial familiar, en donde dicen, pues, ellos no pueden decir, mi niño es anormal o no. Eso en un primer momento, incluso desde hasta González, ¿no? Pues el curso de González es un médico a maestros normalistas. Ya para la época de Santa María, en 1927, estaría muy interesante después exponerles eso, sí encontramos que, que se publica, esa es la razón, creo yo, un poco, por la cual se pone en el boletín de la Secretaría de Educación Pública cómo hacer una clasificación. Bueno, ya desde Joaquín Cosío, la clasificación, que es la misma de González, él no, de hecho es prácticamente es lo mismo, muy parecido, porque les digo, los dos lo sacan de Bruselas. Es publicado en revistas. Yo supongo por eso para mí las revistas científicas son importantes, no solo como instrumentos de comunicación, sino como instrumentos que junto con el telescopio, junto con el microscopio, producen al niño normal, ¿no? Configuran al niño normal, porque mucho el proyecto es que por medio de la revista, el maestro que no está en la capital, ¿no?, pueda él hacer su clasificación. El maestro que no tiene inspector médico, pueda él, ¿no? El médico es sustituido por el texto, ¿no? Un poco por el soporte. Dicen, pues bueno, ya tengo aquí mi texto y puedo clasificar. Y sí vemos que de hecho en algún momento se invita a los padres de familia a que ellos participen por medio de la lectura de estos manuales en la clasificación, ¿no? Entonces, les digo, esto es más de los 30 y los 20, en donde el libro como soporte, la revista científica como soporte, se cree que puede facilitar, como no tenemos tantos médicos inspectores, ¿no?, como son especialistas, lo que se puede hacer es que se hace una publicación que puede llegar potencialmente, esa es la intención, no sé si llegó o no, la verdad,
no he podido más que lo que la mismo boletín publica, que les dije ahorita, pero sí se invita a que los maestros, fíjense, inviten a los padres de familia a hacer una parte del diagnóstico, específicamente la parte de higiene. Entonces, digamos que para los 20, 27, 25, 27, que es cuando son las campañas de psicopedagogía, Santa Marina sí propone que hay un inspector médico por área, ¿no? Hay varios maestros que ellos hacen la clasificación en la escuela, pero que inviten a los papás a ellos observar al niño en el colegio, en casa, los hábitos higiénicos del niño en casa. ¿No? Entonces aquí el padre de familia, aunque siga habiendo una jerarquía clara, a mí me parece, entre médico, maestro, una intención jerárquica. No sé si los maestros y los padres respondían a eso, ¿no? Igual decían, sí, claro, órale, sí, mi niño es idiota, lo siguen educando bajo otros parámetros, esto más bien en lo cotidiano, pero lo cierto es que desde el saber, desde el proyecto, ¿no? Y de las aplicaciones de prueba de estas publicaciones, es el médico, hay una jerarquización médico, maestro, padre. Pero ya en un momento el padre es parte del diagnóstico, el padre, la madre, la familia es parte del diagnóstico, en un segundo momento la familia puede participar en el diagnóstico. Entonces me parece curioso porque no es nada parecido al parecer lo que pasa en Ecuador. Y yo creo que esto sucede, habrá que hablar con los expertos de historia de la educación precisamente y de las instituciones educativas, pero me parece que tiene que ver con que para los 20 la CEP está rebasada, no tiene, y funciona más como una casa editorial que realmente como, ¿no? O sea, sí hay ciertas escuelas, pero se sostiene mucho el proyecto educativo en el impreso, ¿no? En la capacidad de la difusión, transmisión del impreso como soporte. Por eso me parece importante tomar las revistas científicas como parte del diagnóstico, parte del proceso del diagnóstico en algún momento. Al menos diría yo. Y bueno, creo que sí, así respondo sus dos preguntas. ¿Me faltó algo, Nicolás? No, realmente súper bien, súper Pero muy interesante aclarador. que podamos ver estas similitudes, como dices tú, parecería que las clasificaciones son las mismas, pero las jerarquizaciones y las prácticas de jerarquía, ¿no? De repartición del poder a partir de ellas son distintas, ¿no? O sea, aquí, pues, la desautorización de los padres, te digo, ni siquiera es o son diagnóstico o se les invita al diagnóstico, ¿ves? Entonces se les da cierto tipo de agencia y cierto tipo de autoridad, se les invita a participar en la construcción del sujeto normal. Sí, Para sí, un segundo súper. momento, en el primer momento no, ¿eh? Acá hacían concursos de puericultura. No sé si allá igual, pero acá eran concursos de puericultura, entonces ponían yo tengo las fotos al niño más gordito, que había sido alimentado por el seno y todas estas cosas, le toman la foto con el dinero del premio y todas estas cosas, y eran iniciativas filantrópicas en realidad, pero ¿En eso es una cosa. en qué años? Esa. Eh, a partir de, creo que si no estoy mal, el primer concurso lo hacen en el 24, la Sociedad Ecuatoriana de Poricultura. Luego empieza a ser anual, pero tiene muchísima convocatoria y empiezan a hacer en algún momento, me parece, 2 o 3 al año o a entregar más premios. Eso todavía no lo tengo muy estudiado, pero es sí, en torno a los años 20 y hasta creo que no sé si finales de los 30 e inicios de los 40, pero al menos hasta finales de los 30. Claro, claro. No, pues buenísimo, es muy interesante. Habría que dialogar, ¿no? Al respecto un poco más. Lo que sí es que yo no mencioné, por ejemplo, que yo trabajo en los niños anormales psíquicos. Hay otra clasificación que no responde a nada de esto, que son los niños anormales en términos de su cuerpo, más bien, ¿no? Entonces, son niños que sí cumplen con la relación edad mental, edad cronológica, pero que, por ejemplo, no pueden caminar. Los ciegos es el ejemplo perfecto de esto, ¿no? O sea, la gente que trabaja ciegos en algún momento se les postula como los anormales físicos. Entonces tienes anormales mentales o psíquicos y anormales físicos. Los mentales son los que no cumplen la relación edad cronológica, edad mental, y los físicos son los que más bien sí la cumplen, pero su cuerpo, ¿no? Les dificulta el acceso a la escuela, como por ejemplo los ciegos, el acceso al conocimiento, ¿no? El acceso a los soportes.
Los ciegos y los mudos son el gran ejemplo de esto, aunque en algún momento sí están en el hospicio, por ejemplo, o en las escuelas de niños especiales, están todos juntos, ¿no? A partir de estos espacios se van dando cuenta que la clasificación no les sirve porque no a todos, a un ciego no lo vas a agregar a la productividad, ¿no? Distinta, ¿no? Tiene más potencialidad de ciudadano el ciego que el imbécil profundo, que no solamente no se mueve, aparte no puede realizar ninguna operación matemática ni de lectoescritura. Entonces, pues sí, también hay todo un análisis punto y aparte sobre los cuerpos en términos físicos, ¿no? Y que también se relaciona con la historia de la nutrición, ¿no? Con la historia de lo que llaman la gordura, ¿no? Joel Vargas trabaja eso cuando estamos en un seminario de historia de la ciencia, él tiene un texto muy bueno de cuerpos anormales, te lo recomiendo si te interesa respecto de peso y esas cosas. Gracias, Nicolás, por tus preguntas muy buenas también. Qué bueno encontrarte. Gracias, Gracias. Nicolás. Gracias, Diego. Diego, tenemos dos preguntitas más en el chat, entonces te las leo y con tu respuesta pues cerramos. No sé si Beatriz tienes alguna pregunta, Beatriz, que quieras sumar. Pues en realidad ya contestó ahorita las cosas que se me habían ocurrido. O sea, a mí lo que me interesaba un poco preguntarte, y digo, para también pasar a las otras preguntas, es cómo se contextualiza todo este proceso en términos, pues eso, de los procesos educativos, en los familiares y sociales, porque estamos en un momento de mucha reconfiguración social en México. Y bueno, pues estos son niños que suelen estar como ocultos, ¿no? La gente los tiene escondidos, digamos, ¿no? En esa construcción que tú dices, tal cual de cómo las familias cooperan, ¿no? Para construir la normalidad, ¿no? Y en parte a través de estos, pues, pero no sé si tus fuentes te dan para eso, ¿no? Para ver cómo esto se ve a nivel social, a nivel de la vida cotidiana. Entonces, esa pregunta y comentario de Beatriz, Diego y Moisés García Rojas. Todavía estamos. Sí, aquí estás, Moisés. No sé si tú la quieras hacer o yo la leo. Bueno, sí, la mando en el chat. Bueno, agradece tu trabajo y pregunta si encuentras relaciones con lo jurídico y quiénes patrocinan los test de inteligencia, si hay algún país líder en esto, gremio, empresarios en su caso. Nada más. Muchas gracias a las dos por las preguntas. Sí, difícil la contextualización. Por ejemplo, me encantaría, o sea, un poco lo que yo quiero es como también como los niños a partir de su cuerpo pues participan, ¿no? De cierta manera en esa clasificación. Por eso puedes, no sé, postular si tienen o no una especie de agencia secundaria, no sé. Pero sobre contextualizar, he encontrado un poco en la fuente hemerográfica, es que bendita fuente hemerográfica, ¿verdad? Me he encontrado un poco las reacciones. Pues, por ejemplo, hay una especie de confusión, ¿no? O una especie de convivencia entre los dos términos. O sea, por ejemplo, entre el término, por ejemplo, el término idiota, pues los médicos tienen una apropiación de idiota, lo tienen clarísimo en manuales, dan conferencias, hacen congresos, pero ese idiota, como lo utilizan los médicos, en realidad parecería, ¿no? Hasta lo que alcancé a ver que en el espacio público no se utiliza de ese sentido, se mantiene el viejo uso, que es más bien como un insulto, ¿no? En un momento hice un trabajo sobre los usos de la palabra idiota y entonces, en realidad la que impera, ¿no? Es la de idiota como insulto, la que usaríamos comúnmente nosotros y que, pues bueno, un poco el hecho de que esa palabra se haya utilizado en espacios de abuso, ¿no? Porque si yo les leyera las condiciones en las que estaban los niños idiotas en los asilos, pues son muy deplorables, ¿no? Pues a mí me parece que convierte a la palabra idiota en una palabra con connotaciones muy fuertes, ¿no? Muy duras, ¿no? O sea, deberíamos de pensarla dos veces antes de decir idiota o imbécil, por ejemplo, que no, yo por ejemplo idiota la decía todo el tiempo. Pero esto es porque el uso cotidiano, ¿no? Esta apropiación que, pues, ¿qué palabra utilizamos, no? La pregunta tendremos que hacernos más bien, ¿por qué los médicos deciden tomar la palabra idiota y la palabra imbécil de su uso de insulto, aunque siempre tuvo una relación con falto de inteligencia o falta de facultades mentales, eso es cierto, junto con cretino, esas tres son las que ya existen desde antes, pero lo que es muy interesante es
y que no he encontrado más bien es una declaración explícita de por qué ocurre esta apropiación de estos insultos para transformarlos en categorías científicas, ¿no? En conceptos y nociones científicas. Y la realidad es que, te digo, lo que impera es idiota como insulto, no como clasificación, no como noción científica. Imbécil como insulto, no como clasificación científica. Y a mí me parece que tiene que ver con esto que tú ya mencionaste, ¿no? O sea, una ocultación del niño anormal, porque pues ya una vez que por medio de estos estudios y pruebas de inteligencia se puede definir lo anormal, ¿no? Para poder definir anormal van al cuerpo anormal, ¿no? Un poco este proceso en donde lo anormal se define a partir de la acepción, ¿no? Hacking, Foucault nos han hablado mucho al respecto, ustedes los conocen mucho mejor que yo, pero sí, una vez que esta dicotomía, estos procesos, surgen estas nociones en términos médicos, pues se abandonan un poco, ¿no? O sea, ya el niño, bueno, ya me serviste para la clasificación, pues ahora vas a encerrarte al asilo, ¿no? Y eso incluye, me parece, ¿no? Estoy haciendo un poco de conjeturas aquí, un poco de hipótesis, que por eso el uso de idiota queda como término médico, queda reducido al, al asilo, a los departamentos de psicopedagogía, a la medicina, a los espacios médicos, porque pues es parte de esta ocultación. Lo que queremos es el niño normal, no el niño normal, ¿no? Pero para poder generar, configurar este ciudadano normal, patriota que necesitamos, tú, Beatriz, sabes muy bien sobre la construcción de ciudadanos del futuro. Ariadna Acevedo, que es de hecho una de mis asesoras, ha trabajado muchísimo en la construcción del ciudadano como un sujeto, ¿no? Y que sirve para, de hecho, para también definir qué es Estado a partir de este sujeto. Pues en este proceso complejísimo, ¿no? Donde hay muchísimas aristas, de las cuales tocar todas, pues nos llevamos 4 años, un postdoctorado, muchas cosas, ¿no? Este, no, estas múltiples aristas, entonces no, ya que surge lo normal, pues vamos a ocultar el idiota, vamos a dejarlo en estos espacios específicos, ¿no? No hay necesidad de llevar el término idiota más allá de los maestros, ¿no? O de aquellos padres de familia que se ven en la penosa, ¿no? Situación de tener un niño idiota, ¿no? Un niño imbécil profundo. Entonces, eso, ¿no? Sí respondí tu pregunta, Beatriz. Muchas gracias. Sobre la relación entre lo jurídico y el gremio empresarial, hasta yo no he encontrado, no he visto nada empresarial, nada empresarial. Sería interesante ver qué pasa en Estados Unidos, pero lo que yo he leído también, no he hecho investigación de archivo en Estados Unidos porque no me interesa mucho hacer un estudio comparativo, pero sí sé que tampoco en Estados Unidos hay mucha presencia de empresas privadas, a menos que querramos decir en universidades como Stanford, en algún momento hay una adecuación de la prueba Binet, que es la prueba Binet Stanford y que de hecho es con la que termina de definir lo que es el IQ, ¿no? Este concepto tan importante para definir inteligencia. En IQ no entenderíamos lo que es inteligencia, la inteligencia artificial no tendría sentido, ahí hay una continuidad. O sea, la definición de inteligencia que se utiliza en la informática es la definición no del uso cotidiano, igual que idiota, sino es la definición, es la noción médica de inteligencia que surge y que se termina de configurar y definir en la prueba Binet-Stanford y la aplicación de esta prueba a nivel nacional en Estados Unidos para determinar el IQ y el porcentaje de IQ en Estados Unidos, para mejorar y que todos tengan un IQ muy alto, ¿no? Entonces, un poco la idea que tienen en Estados Unidos. No sé si quieras contar entonces a Stanford como una empresa privada, porque pues, es una universidad pues, privada a final de cuentas, ¿no? Pero fuera de las universidades, yo no he visto farmacéuticas, por ejemplo. Digo, obviamente está el instrumento, ¿no? Para el instrumento que, ay, se me olvidó cómo se llaman las tijeritas estas con las que te miden el cráneo, el cranómetro. El cranómetro, por ejemplo, pues hay una empresa que produce ese cranómetro y que tiene el interés de venderlo. Y de hecho, para que suceda la cefalometría, se necesita este instrumento, ¿no? No es que primero digan, ay, vamos a medir cráneos, ¿no? Sino que un poco
es un fenómeno al mismo tiempo constitutivo, no hay una necesidad de medir cráneos, pero esa necesidad surge también porque pues están desarrollando materiales y surgen materiales para medir el cuerpo y entre ellos ¿no? En la antropología criminal especialmente surge este instrumento y por eso se desplaza de la antropología criminal al saber médico, pero no sé si quieras tomar a quienes producen estos instrumentos como empresas privadas, el microscopio, pues por supuesto, ¿no? También ahí muy metido, ¿no? Al respecto. Y posteriormente, lo que sí es cierto, más a partir de los 30 y después ya se empieza a hacer un estudio farmacológico como una estrategia para aumentar el IQ, aumentar las facultades mentales. Hay nada más la memoria, la atención, ¿no? A la fecha, ¿no? ¿Qué pasa si te diagnostican TDAH, ¿no? Tienes que tomar una medicina y esa medicina, de hecho, no es libre, no la puedes comprar en similares, la tienen ciertas compañías privadas farmacéuticas, Pfizer, por ejemplo. Entonces, pues esas para mí son las empresas privadas que participan en esto, ¿no? Y que tiene que ver, como ya viste, mucho con la cuestión instrumental, más bien, digamos que ahí es donde se inserta. Lo jurídico, en cambio, está a tope, ¿no? O sea, estos espacios donde también parecería, qué lástima que no está Marta Santillán, porque ella ha trabajado muchísimo esto, ¿no? Este, pero lo cierto es que me parece, les digo, no es que sea experto, pero sí me parece que al mismo tiempo que está ocurriendo, ¿no? O tal vez antes incluso que está ocurriendo una psiquiatrización o psicologización de la educación, ya ocurrió previamente una psicologización y una psiquiatrización de la criminalística y lo jurídico con primero con la antropología criminal, ¿no? Y casi de manera contemporánea con los estudios de los alienistas, ¿no? Justamente estos que son llamados los alienistas, en donde hay una relación para determinar qué es la conducta, quién es criminal, quién es potencialmente criminal, también, esto es muy importante y es de lo por cual critican muchísimo estos estudios. Ahí es donde lo jurídico está muy cercano a lo médico, ¿no? El peritaje también es muy importante. Entonces, ahí en realidad pues es como una especie de técnicas y prácticas que se desarrollan en lo médico a partir de su intención de psiquiatrizar, medicalizar tanto el derecho como la educación, ¿no? Y mostrarse como un conocimiento que puede dar a tono del positivismo, ¿no? Y de las teorías científicas que puede darte verdades, ¿no? Pues porque al final de cuentas el diagnóstico se convierte en una verdad, ¿no? Eres niño normal, estás idiota, vas a la escuela de niños especiales y que determina las condiciones de vida de sujetos y la configuración de espacios e incluso proyectos nacionales. Entonces yo sí creería eso, ¿no? Que lo jurídico está claramente relacionado y en momentos es muy difícil distinguirlo. O sea, en momentos están al mismo tiempo. En Morselli, por ejemplo, es clarísimo. O sea, Morselli está al mismo tiempo definiendo degeneración, ¿no? Más bien continuando la definición de degeneración de Benedict Moret con esta definición de estigmas degenerativos. Al mismo tiempo que está haciendo eso, está metido observando criminales en Turín, en Venecia, por ejemplo. Todo esto viene en la revista de Frenología y Psiquiatría Experimental, la que marqué como antecedente, y al mismo tiempo está estudiando niños, ¿no? Y al mismo tiempo está desarrollando la cefalometría, ¿no? Y al mismo tiempo está utilizando las pruebas Binet. Las pruebas Binet no solamente en niños, sino también en criminales, por ejemplo. Entonces, son la escuela y la cárcel, por ejemplo, son espacios que parecería que se definen al mismo tiempo y respondiendo a las mismas lógicas. De nuevo, creo que hay muchos más expertos al respecto de esto, ¿no? Pues ahí está Alberto del Castillo, que es un buenazo al respecto de esto, Marta Santillán, ¿no? Que sí han trabajado este, esta relación entre lo jurídico, lo médico y lo pedagógico, y que tendría que ver, a mi parecer, con la medicalización tanto en los espacios de la ley, ¿no? Y la justificación de la ley para ejercerse, ¿no? En sus instituciones, y por otro lado, lo mismo en términos pedagógicos. Espero que sí haya respondido a tu pregunta, Moisés. Bueno, sí, ahí anda Moisés, pero no sé. Este,
Bueno, Diego, se nos ha terminado el tiempo. Hay un par de comentarios en el chat que te vamos a mandar por correo ya para que puedas tú, si quieres, conversar con Socorro Galvez, que está planteando, ¿no? Que también hay como una, pues como hay una estratificación en estas dinámicas de los test de inteligencia que todavía se siguen produciendo y que son en algún sentido, ¿no? Clasistas, ¿no? O sea, que las neurociencias no están ajenas a los problemas de clase, de género, de etnia, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya no nos da mucho tiempo de conversar, a menos que si lo puedes hacer en 5 minutos y me das permiso a que yo te diga, Diego, ya, y entonces porque tenemos un par de avisos y no nos podemos pasar de las 2 horas porque, ¿no? Nos acoge el servidor de la UAM y luego el YouTube también ¿no? de la UAM. Entonces, si en 5 minutos quieres dar como Sí, muy algún rápido, creo que lo puedo, en menos de 5 minutos lo puedo decir, y tiene que ver justamente con, o sea, sí existe desde Jesús González, incluso desde la frenología de Murakami, sí está muy presente en la dimensión clasista, ¿no? Y de hecho es un clasismo muy fuerte porque ya es un clasismo que afecta al cuerpo, ¿no? Esa es lo que es muy fuerte de la degeneración. ¿Quiénes son los que son más alcohólicos? ¿Quiénes son los más propensos a tener hijos anormales? Las prostitutas, la gente pobre que no puede tener buena alimentación, ¿no? Mucho la pobreza relacionada con alimentación y relacionado con consumos y prácticas. La práctica del sexo, la práctica de limpieza del hogar, ¿no? Y del cuerpo, y la práctica de los consumos como el tabaco, en algún momento posterior aparece la marihuana, el alcohol es así eje fundamental en todos, ¿no? En Santa Marina, en González, en Rodacanati, y posteriormente el alcohol es uno de esos diagnósticos, uno de esos elementos que se utiliza para hacer el diagnóstico muy fuerte y que siempre detrás, y a veces no tan detrás, muy de frente, es como el proyecto, ¿no? Es como, es que la pobreza causa degeneración y nosotros como médicos que servimos a la patria no podemos permitir esa degeneración. Hay que tener un programa de higiene que acabe con estas prácticas, ¿no? Cuando en realidad obviamente pues es una cuestión en donde se está, las prácticas de alimentación de la gente de escasos recursos, pues se están cuestionando porque no comas esto y no tomes porque si no tu hijo va a ser idiota. Entonces, muy fuerte. Se va a fijar en tu cuerpo y lo vas a heredar en el cuerpo de tu hijo. Como si la pobreza ya fuera encarnada. Una especie de los niños anormales, sobre todo en el momento más lamarquiano, en donde hay una relación entre cuerpo-ambiente, son como la encarnación de la pobreza, un poco, ¿no? Muy por encima. Súper, muchísimas gracias por este esfuerzo de síntesis, Diego. Entonces, bueno, estamos muy contentas de haberte recibido en este espacio, que también es tuyo, de todos los que nos acompañaron y las que nos acompañaron. Y tenemos ahora la próxima reunión, el 18 de septiembre. Va a exponer Carolina Soledad Perelló del Instituto de Investigaciones de Género de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Una investigación que ha hecho que se titula Los hijos de los otros, la sustracción y apropiación ilegal de niños y niñas en dictaduras. Ella hace un análisis comparativo entre la Alemania nazi y la Argentina de la última dictadura militar en los años 70. Y bueno, va a hablar sobre esos métodos, sobre las características de la sustracción ilegal de niños en cada uno de estos regímenes para ver cuáles son las particularidades. Esto es el 18 de septiembre. Esperamos contar con la presencia de todos ustedes y dejo a Beatriz para que haga publicidad de una nueva producción y que cierre la sesión. Bueno, yo creo que algunos de ustedes ya están enterados, pero tenemos este librito hermoso. Ay, que está al revés, ya estoy como Xóchitl Gálvez. La historia mínima de las infancias en México. Las autoras somos Susana Sosensky y yo, y es un libro que, bueno, pues de alguna manera viene a coronar una década de seminario, de este seminario tiene ya más de 10 años. Cumplimos 10 años el año pasado, entonces justo con ese aniversario sale el libro
Y bueno, pues ya está a la venta. Tardó mucho en salir, o sea, lo entregamos. Estuvo como no hubiera, se hubiera encantado que saliera precisamente el año pasado. Pero bueno, pues no tenemos todavía fecha para presentaciones, pero por supuesto que vamos a presentarlo acá en el seminario, seguramente en enero hagamos una presentación acá y bueno, además de otras presentaciones ya les iremos avisando, pero pues estamos súper contentas de compartirles esta noticia de este librito. Es un libro que no tiene una pretensión demasiado académica, es un libro como esa colección de historias mínimas para todo público. Y bueno, pues entonces léanlo, recomiéndenlo. Yo creo que es una muy apretada síntesis de la historia de las infancias en México y creo que puede ser muy útil para muchos tipos de intereses, digamos, relacionados con las infancias. Bueno, dicho esto, agradezco muchísimo a Diego, por supuesto, a mi queridísimo Diego, mi alumno dilecto, uno de mis alumnos más queridos, y bueno, pues muy orgullosa de verte, Diego, como ahí vas, ¿no? Construyendo un objeto de estudio tan complejo como el que nos has presentado ahora y cómo tienes pues este manejo tan amplio, ¿no? De un montón de fuentes, ¿no? Se nota que has investigado mucho. Quiero leerla, ya sabemos que por ahí es por donde nos de repente cojeamos. Hay que organizar tanta información tan amplia, pero bueno, estoy segura que lo vas a hacer muy bien. Gracias a todas y todos, gracias a Luis Cabrera que está llevando la transmisión, bueno, la grabación que lo va a subir después. Esta sesión queda grabada para consultarse después en el SIU y bueno, pues nos vemos entonces el próximo mes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Diego. Gracias Gracias a a todas ustedes. y a todos.